Enrique, encantado de tenerte una vez más con nosotros. Igualmente, Bruno, encantado de estar contigo, con tu gente, con tu público y muy buenas tardes. Bueno, pues, oye, un libro que no es un libro cualquiera, es un libro que pone el punto sobre las i, es precisamente en esas experiencias por las que todo ser humano, por universal, pasa Ujú. en distintos momentos y con diferentes vivencias en su vida, incluso hasta el final de la misma. Y que sin embargo en muchas ocasiones nos mostramos como grandes desconocedores de la misma, sobre la que hemos elaborado y construido una Ujú. serie de mitos que quizás dificultan que la entendamos en profundidad y podamos sacar aprendizaje y valía para nuestro tránsito. Y bueno, has tenido la valentía de escribirlo y compartirlo. También desde tu propia experiencia y en ese sentido, pues quizás tiene un valor mayor aún, porque no es una cuestión únicamente fruto de la reflexión, sino también de tus vivencias que has reflejado aquí, pues en mi opinión, de una manera sabia como siempre, Enrique. Así que, ¿qué tal si nos presentas un poquito pérdidas y comprensión? Sí, con mucho gusto, Bruno. Y además con lo que me sigue intrigando ese título y ese libro, porque efectivamente, como tú decías antes, uno ha tenido pérdidas a lo largo de su vida, pérdidas de todo tipo. Cuando uno tiene ya 73 años, ha tenido muchas pérdidas y ve que siguen viniendo, ¿no? Pero cuando se escribió ese libro, cuando lo escribí, quedó incluso impreso, listo para ser publicado. Había habido varias pérdidas a lo largo de mi vida, como digo, pero no había ocurrido la pérdida más importante y más grave, más dolorosa de todas las que me han sucedido. El día 15 de agosto pasado, un auto atropelló de una forma brutal a mi mujer mientras paseaba en bici y después de 14, 15 horas de estar en la UCI, finalmente falleció. Esta pérdida, que ha sido con diferencia la más dura de mi vida, esta pérdida que afectaba a mi querida Ana, me ha trastocado y me ha hecho pensar si el libro era premonitorio, porque como te digo, estaba ya publicado y ella había tenido mucho interés en que fuera este título el que saliera ahora, en lugar de otro sobre el que estábamos trabajando también a propósito del niño o la niña interior. Entonces yo digo, había alguna sabiduría ahí inconsciente que quería a través de este libro prepararme para lo que iba a ser la gran pérdida, ¿no? Como si algo hubiera ocurrido antes. Y en esa intriga estoy, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar en aquellos meses previos que la pérdida iba a ser la suya y que el duelo lo iba a padecer yo? Pero haya ocurrido. Eso es lo que pasó, ¿no? Como bien dices, eso es lo que pasó, esa es la realidad y ante ella, bueno, pues podemos resistirnos, resignarnos o incluso aceptarnos y supongo que también en tu bagaje pues has encontrado dificultades importantes a la hora de Sí. encajar la circunstancia vital, pero bueno, escuchándote encuentra uno serenidad en tus palabras Ujú. y también la inquietud por saber cómo has ido precisamente aceptando, encajando y resolviendo esta cuestión en ti y que Ujú. bueno, y que has ido reflejando de una u otra manera también en este libro, ¿no? En Sí. ese sentido, sí, adelante Enrique, perdón, te he cortado Ajá. ahí. No, 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 cuando tú quieras, ¿eh? No, te iba a decir que efectivamente el libro recoge pues lo que ha podido ser mi experiencia a lo largo de mi vida, de pérdidas, de duelos y de cómo vivirlos, ¿no? Em, con todo, lo sucedido ha sido tan inédito que aun sin renegar de nada de lo que en ese libro está escrito, hoy lo hubiera escrito de una forma bastante diferente. Hoy lo hubiera escrito más en primera persona, lo hubiera escrito de una manera más vivencial, más experiencial y narrando también lo que ha sido el proceso de estos 3 meses desde que aquello ocurrió, ¿no? Y ciertamente en ese proceso de apenas 3 meses he pasado de un sentimiento inicial de desgarro total, sintiendo que me arrebataban mi propia vida, a una sensación de paz profunda, incluso de plenitud ahora, que me resulta en cierto modo, además de sorprendente, casi incomprensible, y que ha sido posible no ya tanto gracias al trabajo que yo he podido llevar a cabo, que también, sino sobre todo a la sorpresa con que se me ha ido regalando desde el primer momento la presencia de Ana en mi vida. Y eso es
como te comentaba antes de empezar, lo que me ha hecho ver que la muerte es un mito y que el proceso de duelo también no tiene por qué ser solo dolor, ni tiene que ser tampoco un proceso interminable, ¿no? Es un proceso que puede vivirse de una manera constructiva y que tiene también un final. Me quedo en silencio para que se quede ahí flotando lo que acabas de decir, Enrique, Te veía así, porque Bruno. pones, pones patas arriba precisamente eso que hemos creído que solamente se podía vivir de una manera y era desde el desgarre y el sufrimiento máximo, si no pareciera que uno no estaba en duelo, si no pareciera que uno Eso es, no daba valor a la pérdida en sí, o así quería es, estar huyendo de ella. Y eso además es. hablar de una circunstancia que en 3 meses de alguna forma, voy a utilizar una palabra como muy técnica, pero ahora no Sí, se me ocurre otra, como que ha resuelto o se está resolviendo en un tiempo corto. Alguien eso podría es. pensar, uy, esta persona está huyendo de su dolor porque eso es natural Exactamente. y ser muy doloroso. Sí, como en este tiempo, sobre todo en el pasado mes de octubre, tuve mucha actividad con diferentes grupos, encontraba reflejos, reacciones de todo tipo, ¿no? Y entonces había alguna persona que me decía, no, yo creo que eso que cuentas es una forma de escaparte del dolor, porque el duelo tiene que ser más intenso y la pérdida tiene que ser más dolorosa. Y otra persona me decía, bueno, pero yo creo que tendrías que estar más apenado, ¿no? Como si te dijeran, está bien que estés bien, pero no demasiado, no mucho, porque si no parece que eso no hace justicia a la pérdida que has tenido ni a la persona que has perdido. Yo creo que eso forma parte del mito, forma parte de lo que es esta, entre comillas, cultura popular en la que hemos crecido, pero que con mucha frecuencia no responde a la realidad. Y quería hacer, si me permite, solo dos matizaciones. La primera, con respecto a lo que puede parecer como una huida o evitación del dolor. Para mí es evidente que no estoy huyendo de nada. De hecho, cuando aquello pasó, mi familia quería que me fuera con ellos a Teruel para no quedarme solo aquí en Navarra. Y yo me negué, y me negué por un único motivo, porque no quería huir de nada, no quería huir del dolor, no quería evitarlo, porque tengo conciencia clara, como tú también tendrás, Bruno, de que todo lo que evitamos luego nos está esperando en un recodo del camino, ¿no? Y sobre todo me verificó que no huía de nada porque esta sensación de presencia honda de Ana, de mi querida Ana, que ha ido creciendo día a día, nunca la busqué, sino que me sorprendió. Y para mí la sorpresa es un criterio de veracidad, es un criterio de no apropiación. Es decir, yo puedo ir apropiándome de todo aquello que mi mente elabora o que yo voy elaborando a través de mi mente y entonces voy como queriendo construir una realidad a mi medida. Sin embargo, cuando aparece algo que me sorprende profundamente, que me descoloca incluso, que me deja admirado, eso evidentemente no ha nacido de mí, eso se ha dado. Y en mi caso ha sido así, ha sido una sorpresa que me ha dejado admirado, asombrado, profundamente agradecido por lo inesperada. Y la segunda matización que quería hacer es que creo que una de las trampas más graves que ocurre en la vivencia de los duelos, esto en el libro queda muy subrayado, es el sentimiento de culpa manifiesto o escondido, pero un sentimiento de culpa como que te hace ver que si no te sientes muy mal, estás fallando a la persona querida. Yo conozco muchas personas, alguna me ha tocado acompañar, pero recuerdo en este momento una señora de un pueblo que murió su hijo relativamente joven en un accidente y cuando yo fui a visitarla para expresarle mi condolencia y demás, me dijo, a partir de hoy no me reiré nunca más y a partir de hoy me niego el derecho a ser feliz porque eso sería traicionar a mi hijo. Esto es lo que forma parte de esta, entre comillas, repito, cultura popular, pero es una trampa mortal. Yo le decía a aquella buena mujer, mire, lo que su hijo quiere para usted es justamente lo contrario. Lo que su hijo es que la quiere viva, la quiere lo más plena posible y la quiere lo más feliz posible. Pero estas lecturas que hace nuestra mente, sobre todo cuando se cuela el sentimiento de culpa, nos traicionan mucho. Nos atrapa. Qué bueno, Enrique. Qué cuestión tan profunda, tan interesante, además, con qué sencillez lo estás compartiendo, que yo creo que eso también nos ayuda a entender esas cuestiones complejas y
a veces la complejidad está en el temor que tenemos de mirar y entender. Tal De cual. alguna manera te dice permiso para, pues, para estar y ser en tu dolor y claro, eso te propició también que pudieras descubrir esa presencia, ¿no? En Sí. distintos aspectos. De alguna manera, claro, pareciera que lo natural sería o emborracharte del dolor y el sufrimiento, o Ujú. como explicabas muy bien, huir de él. En este Sí. sentido, cuando hablamos de pérdidas, cuando hablamos de duelos, y así arrancas también tu libro, a veces pareciera que solamente pensamos en las pérdidas vitales, relacionales, ¿no? Pero empiezas el libro precisamente centrando en la enfermedad o la pérdida de la salud. Sí. Yo que trabajo con personas con dolencias crónicas, a veces encuentro que están atrapadas, por un lado, primero, estaban tan identificadas en quiénes eran que ahora ya no pueden ser porque la enfermedad se lo permite, o sea, se lo Ujú. impide, y entonces tienen Sí. esa pérdida ahí no resuelta. Y por Ujú. otro lado, terminan muchas veces identificándose con la propia enfermedad, en donde encuentran una nueva identidad Eso que es. tampoco es que sea muy gratificante ni liberadora, ¿no? Sí, sí, Entonces, y así bueno, y la es. enfermedad yo creo que si hay algo tan universal como la muerte en el ser humano, sin duda alguna es la enfermedad. Tal cual, tal cual. Sí, yo creo que las pérdidas pueden abarcar cualquier dimensión de la existencia humana, ¿no? Y como se apunta en el libro, me parece que hay cuatro básicas, ¿no? Son las que afectan a la salud, las que afectan a los afectos, las que afectan al dinero, los bienes económicos, y las que Efectivamente. afectan a las creencias, ¿no? Y bueno, cada una de ellas cada uno de esos campos es específico, pero al final todas tienen un denominador común, y es que nos enfrentan a nuestra propia carencia y a nuestro afán de apropiarnos de todo aquello que sentimos que nos puede sostener o enriquecer, ¿no? Por eso la pérdida en cualquiera de esos cuatro campos de entrada nos desestabiliza y saca a flor de piel nuestra propia vulnerabilidad. Me ha ocurrido en estos encuentros que decía, trabajábamos en grupos cada uno de esos bloques, ¿no? Que son las pérdidas de salud y el miedo a la muerte, las pérdidas afectivas que ocurre, que cómo se viven. Y me ha ocurrido que alguna persona al terminar el encuentro me ha dicho, cuando planteaste trabajar en grupo la cuestión del dinero, me pareció que era algo, bueno, pues que no tenía mucho que ver conmigo, que era un tema resuelto. Y sin embargo, cuando lo empezamos a trabajar y hablar en grupo, me di cuenta de que tengo ahí una tarea pendiente ahí y que vivo el dinero con mucha confusión, ¿no? Y sin poner luz en lo que realmente el modo como me relaciono con él. Así que en todos los sectores importantes y lo que busca justamente el libro es ayudar a poner luz en el modo como nos relacionamos con todo ello y cómo vivimos la pérdida con el duelo que conlleva cuando eso se cae o desaparece o está amenazado, ¿no? Pues amenazado. Sí, y Eso además es. en ese sentido, detrás de cada uno de esos elementos, has tenido también el detalle de compartir, bueno, algunas cuestiones de valor que profundizan, que Ujú, abren, diría que abren ujú. la herida para sanar, Eso o es. herida para poner luz, pues por ejemplo, la vivencia del dinero, la pérdida de las creencias, en la pérdida de Eso salud, es. donde a través de interrogantes haces que la persona Sí, se pueda posicionar de una manera diferente ante esas circunstancias, ¿no? sí. En realidad, la idea de la propuesta de ese trabajo, de esas guías, fue de Ana. Mi querida Ana era, sobre todo, también por profesión, pero sobre todo era pedagoga, era una excelente pedagoga, ¿no? Era pedagoga de carrera y orientadora en un instituto y vivía la pedagogía, el afán y la pasión por enseñar y por facilitar lo que enseñaba de una forma apasionante, ¿no? Y ella fue la que me dijo, ¿por qué no pones también alguna guía al final de cada capítulo para que pueda servir de pauta y la persona pueda interrogarse acerca de cómo lo está viviendo, ¿no? Así que a ella se lo debemos, sí. Bueno, pues sin duda alguna es también algo que da luz, porque la lectura uno elicita inquietudes y al llegar Mm. al final de ella, pues, oye, adopta diferentes perspectivas con esas preguntas. Así que bien Así por es. esa idea, ¿no? Sí. Cuando hablamos de duelo, parece que todo el mundo entienda eso de qué es el duelo, incluso algunas ciencias se permiten estudiarlo, se permiten Ujú. definirlo, parece que hay bueno, desde la propia psicología, lo que es un duelo Eso es. patológico, lo que no es un duelo patológico, en fin. Sin embargo, a Ujú. mí me da que, bueno, la propia subjetividad y experiencia de cada uno, pues puede legitimar diferentes formas de vivir el duelo, ¿no?
cierto. Entonces, bueno, en este sentido, oye, ¿cómo podríamos definirlo? En fin, háblanos, vamos a entrar un poquito ahí en la propia Bueno, etimología del término y sus sí. diferencias, ¿no? Además, como ya nos conocemos de otros encuentros anteriores, sabes que las etimologías me apasionan y Sí, particularmente la etimología del duelo es muy, muy interesante, muy curiosa, ¿no? Por un lado, duelo viene lógicamente del latín dolus, que significa a la vez dolor y dolo, mentira o engaño, ¿no? Esto es muy curioso, una palabra que significa engaño y dolor a la vez. Por otra parte, el duelo remite a aquellos famosos duelos, ¿no? De siglos atrás, sobre todo cuando por causas o motivos de honor había dos hombres que se enfrentaban a muerte a través de la espada o con la pistola, como fuere, ¿no? Y finalmente hay otra etimología todavía más curiosa, y es que parece que hay como ha habido un proceso en el que la palabra duelum en latín estuvo emparentada con la palabra bellum, que significa guerra. Fíjate si hay cosas en común. La guerra, el dolor, el duelo, la mentira. Entonces, el duelo, recogiendo todas esas etimologías, aunque no sea muy académico, la forma en la que lo voy a decir podría definirse de esta manera. El duelo es una experiencia de dolor profundo, de combate serio en medio de un dolor profundo. Una experiencia de combate, una experiencia de lucha, una experiencia de batalla, que sobre todo al final va a ser de batalla con uno mismo, una experiencia de batalla en medio de un dolor profundo también, ¿no? Y con la advertencia de que nos podemos confundir mucho. El dolo, el engaño, la mentira, de que nos podemos mentir o engañar a la hora de vivir el duelo. Porque me parece que no es fácil, depende mucho de la historia de cada uno, de nuestro propio perfil psicológico, pero no es muy fácil vivir el duelo con limpieza, porque precisamente porque estamos tan vulnerables, los mecanismos de defensa y las trampas nos pueden acechar con más facilidad que nunca. Entonces, vivir el duelo con limpieza, permitir que el dolor esté ahí sin esquivarlo, sin huirlo, permitirnos llorar, permitirnos pedir ayuda, permitirnos verbalizarlo con personas de confianza, permitirnos volcar en un papel y escribir nuestros sentimientos, todo eso es fundamental. Pero fácilmente podemos caer en trampas. Por ejemplo, una trampa es la de evitarlo, no querer verlo. Otra trampa es la de reprimirlo directamente, no querer sentirlo. Otra trampa es la de buscar compensarlo a través de cualquier comportamiento más o menos adictivo, ¿no? Compensar el dolor para no enfrentarnos a él. Y otra trampa, no menos grave, es la de prolongarlo indefinidamente. Lo que he descubierto, sobre todo en la primera parte, hacia el mes y medio, marcó en mí un punto de inflexión, la vivencia del duelo, por algo, sería más largo de contar, por todos los regalos que iba recibiendo de Ana, ¿no? Pero hacia el mes y medio, antes de que se produjera ese punto de inflexión, yo sí que me vi muchas veces tentado por un sentimiento de tristeza y de pena. Y descubrí en carne propia que la tristeza tiene un componente profundamente atractivo. Es como una pendiente por la que te deslizas y cuando te das cuenta has llegado a un pozo que carece de fondo, a un pozo sin salida. Y yo sí que me preguntaba después, ¿y por qué me deslizo tan fácilmente por esta pendiente de tristeza que no hace nada más que engordar la burbuja mental de sufrimiento y que no me ayuda a purificar, ni a limpiar, ni a sentir limpiamente el duelo, ¿no? Y entonces descubrí que en parte la tristeza, la pena, me parece que puede ser un mecanismo de defensa en el que se refugia uno cuando no encuentra consuelo, cuando el dolor le parece insufrible, es como que entra ahí en esa especie de pseudo autocompasión, en una vulgar lástima, digamos, y te deslizas por la pendiente y, como decías tú antes muy acertadamente, llegas a hacer de la tristeza o de la pena una segunda identidad. Es lo que conocemos como victimismo. Ese es un motivo. Y el otro motivo es, a mí me parece, aunque sea inconscientemente, tal vez sea una forma de llamar la atención, de pedir consuelo o de buscar ayuda. Y recordaba cómo los niños, a veces cuando se sienten muy solos en su dolor, es como que aparentan o pueden aparentar sentirse apenados, entristecidos, para que alguien finalmente se les acerque y los libere de su malestar.
Y me daba cuenta y me preguntaba a mí mismo si detrás de esta pena que sin darme cuenta a veces se prolongaba y me deslizaba por esa pendiente hacia abajo, no estaría yo, sin darme cuenta, repito, como pidiendo ayuda, pidiendo auxilio, diciendo, a ver si os fijáis que me encuentro muy mal, ¿no? Por eso es tan peligrosa la tristeza y la pena, me parece, Bruno. Sí. Bueno, Enrique, lo describes desde esa visión que resulta hasta dulce, ¿no? Imaginarse caer en esa pendiente que, sin embargo, como tú dices, va a un pozo sin fondo y Exacto, engrandece la burbuja. Durante exacto. un buen rato has estado hablando de dolor y en alguna ocasión has marcado, o al menos lo he creído entender, Ujú. una diferencia con el sufrimiento. Eso Que es. pareciera que estamos hablando de sinónimos, pero no es así, ¿verdad? No es así y me parece que es crucial no solo comprender la diferencia entre uno y otro, sino vivir con la suficiente lucidez para no transformar lo que es dolor inevitable en un sufrimiento que lo crea, nos guste o no, la propia mente. Es un añadido, ¿no? Em, el dolor es un hecho bruto y tendremos dolor mientras dure nuestro caminar, ¿no? En esta existencia. Esto es así porque somos una forma impermanente y porque todo lo impermanente más o menos siempre cambia y al final se viene abajo. Por tanto, el dolor es inevitable. Ahora bien, el dolor, en contra de lo que también se pregona en nuestra cultura, el dolor duele pero no hace daño. Y yo creo que es un error grave ocultar el dolor, no querer mirarlo de frente, igual que no queremos mirar de frente a la muerte, cuando si algo tenemos cierto es que va a haber dolor en nuestra vida y que nos va a llegar la muerte antes o después. Me parece muy importante atrevernos en contra, aunque sea una actitud contracultural, atrevernos a mirar de frente ambas realidades, la muerte y atrevernos a mirar de frente el dolor. Hay dolor, yo siento dolor. ¿Cuál es la forma adecuada, tal como yo lo veo, de manejar el dolor? Dejárnoslo sentir. El dolor es la forma que tiene nuestro organismo para liberarnos de aquello que nos está haciendo daño. Es la forma de evacuarlo. Por eso decía que el dolor duele, que es lo que tiene que hacer, doler, pero no hace daño, más bien al contrario, evita daños mayores y nos permite liberarnos de él. De hecho, como el dolor es una energía viva, aunque lo reprimamos o lo neguemos o lo evitemos, esa energía tiene que vivir a través de algún cauce. Y si yo no la dejo vivir porque la reprimo, no le queda otro cauce para expresarse nada más que el propio cuerpo. Y a esto llamamos somatizaciones. Entonces el dolor que yo niego, que no quiero ver y que no quiero sentir, va a aflorar en mí, pues no sé, a través de una contractura muscular, a través incluso de un tumor, pero tiene que salir porque es una energía viva. Hasta aquí lo que es el dolor. ¿Y qué es el sufrimiento? Si el dolor duele pero no hace daño, el sufrimiento duele y nos arruina la vida, nos arruina la existencia. El sufrimiento duele y hace mucho daño. El sufrimiento lo pone en nuestra mente. La realidad no crea sufrimiento, crea dolor. El sufrimiento ocurre cuando resistimos al dolor. Cuando yo digo, no quiero este dolor no tendría que ocurrirme. La misma resistencia al dolor convierte a este en sufrimiento. De hecho, cada cual lo puede comprobar por sí mismo, basta retirar la resistencia para que el sufrimiento desaparezca. Habrá dolor, pero no sufrimiento. Y también el dolor lo crea nuestra mente cada vez que decimos, esto no debería ser así. Es decir, cada vez que entramos en guerra con la realidad. La Es realidad. inevitable, porque si yo me posiciono contra la realidad, estoy dislocado y eso me va a producir sufrimiento. Por el contrario, cuando yo acepto la realidad, cuando yo puedo mirar en concreto el dolor, que no quiere decir que me resigne, para nada, aceptar no significa resignarse, lo contrario. Yo acepto quiere decir, abrazo la realidad tal cual es y a partir de esta aceptación, en mí se dará la acción que tenga que darse, ¿no? Bueno, Enrique, qué interesante escuchar eso y bueno, creo que se nos están abriendo, como te decía yo antes, se abren ventanas también en la Ujú. propia comprensión de quiénes somos y Así cómo es. nos relacionamos con el dolor. Hoy estamos con Sí, Enrique Martínez Lozano, que nos está presentando Pérdidas y Comprensión, cómo vivir los duelos. Enrique, te estaba escuchando y entonces, y corrígeme si me equivoco, el dolor entendido como una cuestión natural que está precisamente
para ayudarnos a enfrentar los vaivenes de la realidad. Somos Yes. seres sintientes, Sí, seres sensibles, y esa realidad en sus vaivenes, pues lógicamente nos golpea y nos menea, y el así dolor es. nos ayuda a transitar a través de él. Ujú. Cuando nos resistimos o nos negamos o huimos, Eso entonces es es. cuando aparece el sufrimiento, que es un dolor de alguna manera impuesto y creado por nuestra mente. Exacto. Llegado aquí, es un poco, bueno, la pregunta la hago muy rápido, entiendo que tiene su Sí, complejidad. ¿Cómo sí. soltamos, Enrique? ¿Cómo llegamos a soltar? ¿A soltar el dolor o a soltar en la vida lo que... Claro, a transitar por él y que ese sufrimiento que pueda en un momento dado entrar en nosotros, porque no dejamos de ser seres en construcción, ¿cómo llegamos a soltarlo para tener una vivencia, voy a decir, sana, constructiva del propio dolor, ¿no? Y seguir Claro. en nuestro tránsito. Sí, sí, sí. A mí me parece fundamental, aunque siempre también desde el punto de vista psicológico lleguemos ahí, me parece fundamental el cuidado del amor a uno mismo, el cuidado de la autoacogida, porque al final el amor a uno mismo es lo que nos va unificando por dentro, lo que nos integra, lo que nos armoniza, en definitiva lo que nos construye. ¿Y por qué es tan importante, hablando del dolor y del sufrimiento, tener en cuenta esta realidad del amor a uno mismo? Porque todo se va a complicar y el sufrimiento se va a exacerbar también cuando yo no me encuentro a gusto en mi propia piel, cuando yo por dentro me siento más o menos dividido, más o menos roto. Si me siento así y me sobreviene un dolor inesperado que me descoloca por completo, es probable que quede yo como muy fragmentado por dentro y totalmente roto. Y claro, cuando estamos rotos, me parece que casi es imposible que no entremos en esa espiral de sufrimiento a partir de cualquier dolor, por pequeño que sea. Entonces, poniendo las bases para no convertir el dolor en sufrimiento, yo siempre insistiría en primer lugar en potenciar el cuidado de uno mismo, el cuidado del amor a uno mismo, y en concreto, cuando llega un momento de dolor, yo esto lo he vivido en este tiempo último muy intensamente, vivir de manera expresa el amor a uno mismo. Dejarte sentir la cercanía a ti y dejarte sentir el amor hacia ti. Si siempre necesitamos ser amados y amarnos a nosotros mismos, con más razón cuando ha ocurrido algo que parece rompernos por dentro, cuando nos sentimos más frágiles, más vulnerables, más débiles, justo entonces es cuando más necesitamos activar ese amor hacia nosotros mismos. Y junto con esto, yo creo que hay dos cosas más. Una es ir perdiendo el miedo al dolor, atrevernos a sentir el dolor. El dolor cuando se presenta no es porque sí, tiene una misión que cumplir. Entonces lo sensato es dejar que se exprese y hasta donde nos sea posible abrazarlo. Estos días, en este tiempo de tanto dolor, en agosto y septiembre, he experimentado otra cosa con respecto al dolor que me parece importante subrayar. Con frecuencia, cuando mi dolor se hacía intenso o cuando yo sentía que me ahogaba la angustia y que tenía que sacarla fuera, me coloqué un sillón que llamo el sillón de llorar, y a veces iba a él 3 veces al día, ¿no? En ocasiones iba 3 veces al día. Iba al sillón de llorar, lloraba lo que hubiere y me dejaba sentir el dolor muy atento a no añadir nada. ¿Qué es lo que descubrí? Que cuando yo vivo un dolor sin añadir ningún contenido mental, ese dolor no dura nunca más de 15 o 20 minutos. Se prolonga si yo luego añado mentalmente y hago un bucle en el que me encierro. Y que no se prolongue, que dure 15 o 20 minutos, no quiere decir que ya se ha curado, no. Volverá más tarde o volverá más veces a lo largo del día. Pero si yo me lo dejo sentir con limpieza, el dolor disponible se evacúa y yo quedo liberado. Es muy importante perder el respeto y perder el miedo al dolor y dejárnoslo sentir. Y finalmente, la tercera cosa que se me ocurre decir es eh, cuidar mucho nuestra propia mente, precisamente para que no añada mensajes que vayan a convertir el dolor en sufrimiento. Cuidar esa mente pensante que siempre tiene algo que añadir y que dice esto no tendría que estar pasando, esto me ha fastidiado la vida, de esto no voy a salir, hoy estoy mal y mañana estaré peor.
cuidar la mente, lo cual también lógicamente requiere como una práctica. Será mucho más fácil si tenemos ya una práctica instaurada de observar nuestra mente, de no creernos lo que nos dice al pie de la letra, de mantener una distancia con respecto a ella para que no sea la dueña de casa, sino nuestra servidora. Me viene a la memoria aquello que creo que en alguna charla anterior, Bruno, contigo también, he citado de una médico norteamericana que repite esta frase, ¿no? Que la mente es el mejor de los siervos, pero el más tirano de los dueños. Entonces, si mi mente es tirana, si mi mente manda en casa, tengo asegurado el sufrimiento fijo. Pero si la mente la utilizo como una servidora y si yo mantengo distancia con respecto a ella y al observarla desactivo sus mensajes, entonces estoy cerrando la puerta al sufrimiento que, repito, viene siempre de nuestra mente, nos demos o no cuenta, ¿no? Qué bueno. Bueno, Enrique, hay comentarios que han ido surgiendo que quiero compartir contigo también porque son para ti y bueno, y algunos los habrás visto, ¿no? Pero bueno, los reproduzco aquí. Bueno, Inma Roa Gara, una alegría escuchar a Enrique. Pues también nos saluda una querida amiga y seguidora, Rocío Borrero. Mari Carmen Lorente manda ahí unos corazones. Bueno, pues un placer que nos estéis escuchando. Enrique, bueno, alguien que comparte su sentimiento contigo. También Tony, que seguramente es alguien que puedas conocer, ¿eh? Aquí también Félix Medina, gracias por la presentación, Enrique, y un abrazo especial para él. Aquí Maite nos dice, te he pedido el libro, hemos de afrontar la realidad, no volveremos a ver a nuestra persona amada, seguirá estando solo en nuestra mente y recuerdo. No hay un más allá, aceptémoslo, no es fe, es creencia sin fundamentar. Ahora es mi momento, tengo que ocuparme de mi vida de modo sano y expansivo. Eso que llamas trampas, hay muchas. Lo decía. Aquí... Pues para ti, Maite, si me permites hacer un paréntesis y luego continúas breve. Lo vivido me ha hecho descubrir muchas trampas, ciertamente, pero también me ha hecho ver que ese libro se ha quedado corto, de modo que también por una intuición y no sé si una vocecita de Ana, me he puesto en marcha para poner por escrito algo que complementaría lo dicho en ese libro y que va a tener un color mucho más personal y, por supuesto, mucho más experiencial, ¿no? ¿Qué he aprendido yo de la muerte de mi persona más querida, de la persona que más me ha querido y a la que más he querido en toda mi vida? ¿Qué aprendo yo después de su partida? ¿Cómo ha sido en mí el proceso del duelo? ¿Y qué experiencia he recibido como un regalo? Y por eso vivo también gozo en poder comunicarla o transmitirla, ¿no? Todo eso esperaría en un nuevo libro que probablemente, Bruno, si me permites ya, no sé si nos reunirá aquí otra vez en tu mesa, se va a titular Cuando muere la persona amada. Cuando muere la persona amada. También de la mano de Desclée de Brouwer, ¿verdad, Enrique? Sí, también en Desclée. Por supuesto. Pues estaremos encantados de compartir un rato contigo, ya lo creo. Ahí, bueno, Rosario Ormache nos da las gracias, muy bien. Aquí Inma Roadara, Enrique, precisamente te planteas escribir tu libro acerca de las pérdidas en primera persona. Bueno, yo creo que... Pues sí, es como una imposición que me viene desde dentro y yo la considero viniendo de Ana, así que seguro que sí, vamos, ya está en marcha. Muy bien, pues aquí Amparo de la Calle también. Claro. Agradecimiento para ti, que bueno, las amigas, gente que te sigue, que te quiere, bueno, la propia Inma Roadara. Pues, queridos amigos y amigas, llegamos al final de este Café con Autor ya número 91, teniendo a, bueno, pues, a Enrique Martínez Lozano, un autor queridísimo, un servidor y también por quienes nos siguen en esta nueva presentación, Pérdidas y comprensión, cómo vivir los duelos, con la promesa y el anhelo de volver a encontrarnos próximamente con una presentación, como indicaba, que pueda también de una manera más personal ampliar eso que has compartido hoy con nosotros, este libro pues tan maravilloso y que habla pues sobre lo que hay que hablar realmente y no nos permitimos mucho hablar, nada más que en contadas ocasiones y con demasiado sesgo. Queridos amigos y amigas, fortísimo abrazo. Próximamente un nuevo autor, nueva autora, de la mano siempre de nuestra editorial de referencia, Desclée de Brouwer. Ahora que llegan las lluvias, el invierno, el viento, el frío,
pásense por su página web, que seguro que se llevan alguna lectura interesantísima, como esa del propio Enrique. Querido Enrique, estimado amigo, un placer tenerte, que vaya todo bien y espero que nos crucemos prontamente. Muchas gracias, Bruno. Siempre es un gusto el hablar contigo por tu forma de estar, de plantear y de acoger. Así que muchas gracias de corazón a ti. Queridos amigos, querido Enrique, hasta pronto, que tengan un buen día. Agur, agur, hasta pronto.